Hola a todos y todas. Hoy tenemos un saludo muy especial para la gente que está cursando Derecho Procesal Civil en las comisiones B6 y B9 de la UNE. Sabemos que están a full estudiando para el segundo parcial, así que de verdad muchísimos éxitos desde acá. Y bueno, para darles una mano con ese estudio, hoy nos vamos a meter de lleno con dos temas que seguro tienen ahí en los apuntes: la prueba pericial en general y después las particularidades de las famosas pericias científicas. Vamos a darle una mirada profunda a los puntos clave de los materiales, buscando esas cositas que ayudan a entender mejor cómo funciona todo esto en un juicio. Exacto. Son medios de prueba fundamentales, diría yo, cuando el juicio necesita conocimientos que van más allá de lo jurídico puro y duro. Vamos a ver un poco cómo es la cosa, quiénes participan y, bueno, los líos que aparecen, sobre todo con la tecnología que avanza a 1000 por hora. Dale, arranquemos por el principio entonces. ¿Qué es concretamente la prueba pericial? Pensemos que el juez a veces necesita entender hechos que son muy técnicos o científicos para poder decidir bien, como un médico clínico que necesita llamar, no sé, a un cardiólogo. Justamente, la prueba pericial es eso, la intervención de un experto para darle una mano al juez. Para auxiliarlo. Eso. Y un punto clave desde ya. Solo se usa para hechos controvertidos, o sea, que las partes no se ponen de acuerdo y que sean conducentes, importantes para resolver el caso. Y obvio que necesiten ese conocimiento especial. No es para cualquier pavada, digamos. No, para nada. El material da un ejemplo bueno. Medir una habitación cuadrada simple, bueno, no hace falta un perito. Pero calcular el volumen de una que tiene paredes curvas y techo raro, ahí sí, porque los cálculos son otra historia. Es una prueba indirecta. El juez ve a través del perito, ¿se entiende? Y es histórica. Mira para atrás, a hechos que ya pasaron. Bien, ¿y quién es ese experto? El famoso perito. Es una persona que no es parte en el juicio, que tiene conocimientos técnicos específicos que el juez no tiene, ni está obligado a tenerlos. Y su función es ayudar al juez, ¿no? Ya sea mirando directamente cosas técnicas. Exacto, ese es el perito percibiente. O también puede sacar conclusiones técnicas de hechos que ya están probados en el expediente. Ese sería el perito deduciente. Entiendo. La jurisprudencia lo llama colaborador, asesor. El Código Procesal lo pone como un auxiliar del juzgado. Y por eso se lo rodea de garantías, ¿viste? Tiene que aceptar el cargo, tiene que ser idóneo, o sea, saber de lo suyo, y se lo puede recusar, apartar, por las mismas causas que a un juez. Se busca que sea independiente, imparcial. Importante eso. Muy importante. Ahora, ojo, una cosa es el perito, la persona, y otra es la pericia, que es el dictamen, su opinión fundada sobre lo que le preguntaron. Esa es la prueba en sí. Y algo fundamental, por más capo que sea el perito, su dictamen técnico no obliga al juez. El que decide es el juez. Queda claro. ¿Y cómo se pide esta prueba? ¿Cómo llega el perito al expediente? El Código Procesal, creo que el 459, marca como unos pasos a seguir, ¿no? No es pedir un perito y listo. Tal cual, hay 3 cargas, 3 cosas que tiene que hacer la parte que la pide. Primero, decir qué especialización necesita. Un ingeniero civil, un médico legista, un contador. Hay que ser específico. Aunque después el juez puede decir, no, mira, para esto mejor llamamos a tal otro. Tiene la última palabra el juez. Sí. Segundo, y esto es crucial, proponer los puntos de pericia. O sea, las preguntas concretas que se le van a hacer al experto. Esto es clave para que el juez controle si la prueba realmente hace falta, si es sobre algo discutido y relevante, y si de verdad se necesita un experto. Evita esas pericias para ver qué onda, ¿viste? Que solo demoran todo y generan gastos. Y la tercera carga tiene que ver con la otra parte, ¿cierto? Para que pueda decir algo. Correcto. La contraparte tiene su chance. Puede proponer otros puntos, puede quejarse de los que propuso el otro, o puede decir, mira, a mí esto no me interesa. Es el famoso principio de contradicción. Si hay lío con los puntos, se resuelve antes de seguir. Y acá, justo acá, aparece otra figura que a veces se confunde. ¿Cuál? El consultor técnico. Ah, el consultor técnico. Es como un perito, pero de la parte. No, nada que ver. Y es un error común. La parte que quiere puede designar uno. Dice quién es, qué profesión tiene, pero atención, este consultor no es auxiliar del juez.
Es un asesor de la parte que lo nombra. Es parcial, juega para su equipo, digamos. Entiendo la diferencia. Su laburo es asesorar a la parte mientras se hace la pericia, controlar que el perito oficial haga las cosas bien, según las reglas de su ciencia o arte, pero no presenta un dictamen propio. Peirano dice que es como un defensor técnico. Y claro, solo aparece si se ordenó una prueba pericial. Si no hay perito oficial, no hay consultor técnico. Clarísimo. Bueno, entonces se discutieron los puntos, se resolvió. ¿Quién elige al perito oficial? Generalmente esto se define en la audiencia preliminar. Ahí el juez designa un perito único y de oficio. ¿De dónde lo saca? De listas oficiales que arman las cámaras de apelaciones o a veces de cuerpos técnicos del Estado, como los médicos forenses, los contadores de la Corte, etc. Siempre de listas. Casi siempre. Hay excepciones. A veces una ley especial pide más de uno, por ejemplo, 3 psiquiatras en juicios de incapacidad. O puede pasar que las partes se pongan de acuerdo y propongan a alguien ellas mismas. Ese perito de parte acordado podría incluso no estar en la lista oficial. Mira vos. Y en esa misma audiencia, el juez no solo nombra al perito, sino que fija los puntos de pericia definitivos. Puede ajustar los que propusieron las partes, sacar los que no van o agregar alguno. Y le pone un plazo para entregar el dictamen. Si se olvida del plazo, la ley dice que son 15 días. ¿Y si a una de las partes no le cierra el perito que designó el juez? ¿Puede decir algo? Sí, claro. Puede recusarlo. Tiene 5 días desde que le avisan quién es el perito. Pero ojo, tiene que ser por una justa causa. Las causas son las mismas que para recusar a un juez. Si es pariente, amigo íntimo, enemigo, si tiene interés en el resultado. Las típicas. Las típicas. Y hay una causa más, específica para peritos. La falta de idoneidad. O sea, si la parte cree que esa persona no sabe lo suficiente de ese tema puntual, aunque ya hay un debate entre autores si eso es recusación o si en realidad sería una nulidad del nombramiento. ¿Y cómo sigue eso? Se arma un incidente, un minijuicio aparte. La parte que recusa explica por qué, ofrece pruebas. Si el perito dice, no, nada que ver, se resuelve ahí, sin parar el juicio principal. Lo que se decide sobre la recusación no se puede apelar en el momento, pero la cuestión de si era idóneo o no, bueno, eso podría volver a discutirse si se apela a la sentencia final. Entendido. Una vez que queda firme la designación, ¿el perito tiene que aceptar el cargo formalmente? Exacto, le notifican. Y tiene que ir al juzgado a aceptar, ante el secretario, que el código llama oficial primero. Es un acto formal. Tiene que jurar o prometer que va a hacer bien su trabajo, salvo que tenga un título habilitante oficial. Ahí se supone que ya juró cuando se recibió. Ah, mira qué detalle. Sí, hay un pequeño debate ahí si siempre tiene que jurar o no. Alsina decía que sí, Goszainy que si tiene título no hace falta. Pero lo importante es que si no jura, es una nulidad relativa. O sea que si las partes no dicen nada, se sanea. Ahora, si el perito se hace el distraído y no acepta en 3 días, el juez nombra a otro, y al remiso lo pueden sancionar, incluso sacarlo de las listas si se niega muchas veces sin una buena razón. Y así como pueden no aceptar, también lo pueden echar después de que aceptó. Sí, lo pueden remover. Si renuncia sin una causa justificada, o si se niega a hacer el dictamen, o si se pasa del plazo que le dieron y no tiene una buena excusa, el juez lo puede remover. ¿Y qué le pasa si lo remueven? Las consecuencias son bravas, ¿eh? Primero, pierde el derecho a cobrar los honorarios. Segundo, lo pueden condenar a pagar los gastos que generó su remoción y los daños y perjuicios que haya causado. Y tercero, el juez nombra a otro de oficio para que haga el trabajo. El material menciona un fallo interesante de un perito que renunció diciendo que tenía exceso de trabajo, y le dijeron que no, que esa no era excusa válida. Tienen que cumplir con los encargos. Bien, tenemos perito designado, aceptó, no lo removieron. ¿Cómo hace su trabajo? ¿Puede pedir ayuda? Acá hay que distinguir bien. La pericia tiene como fases. Está la etapa preparatoria. Juntar datos, buscar antecedentes, papeles. Esas tareas más bien secundarias, Alsina decía que sí, que las podría delegar en ayudantes. Pero el examen técnico posta, la operación científica, la observación, el análisis, eso es personalísimo, no se puede delegar. Y lo mismo pasa con la redacción del dictamen final, la opinión fundada. Eso lo tiene que hacer el perito sí o sí. o sea, el núcleo del trabajo es indelegable. Exactamente. Si delega eso, la pericia puede ser nula. Solo las tareas de apoyo, digamos. Entendido.
¿Y cómo tiene que ser ese dictamen final que presenta? El código pide varias cosas. Artículo 472. Tiene que ser claro, preciso. Si usa términos muy técnicos, tiene que explicarlos en lenguaje más sencillo. Se presenta por escrito, con copias para las partes. Y tiene que mostrar que lo hizo con ciencia, o sea, con conocimiento y con conciencia, con honestidad. Si tiene dudas sobre algo, lo tiene que decir. ¿Y qué información sí o sí tiene que tener? 3 cosas fundamentales. A. Tiene que explicar en detalle las operaciones técnicas que hizo. Esto es clave para que el juez y las partes puedan entender cómo llegó a sus conclusiones y controlar si lo hizo bien. B. Tiene que decir cuáles son los principios científicos o técnicos en los que se basa, o sea, la justificación de su opinión. No puede ser, me parece que. Tiene que apoyarse en la ciencia o técnica aceptada. Y C. Tiene que dar su opinión fundada sobre cada uno de los puntos de pericia que le fijó el juez. Ni más ni menos. Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa si responde cosas que no le preguntaron o si se olvida de responder algo? Bueno, si se va de tema y opina sobre puntos que no estaban en la lista, eso se llama ultra petitum, se pasó de lo pedido. Esa parte del dictamen no tiene valor. Y si se basa una sentencia en eso, podría ser nula. Ahora, si se queda corto y omite responder algún punto, citra petita, eso se puede arreglar. Se le pueden pedir explicaciones o que haga una ampliación del dictamen. La clave es la congruencia, responder a lo que se le preguntó. Y mientras hace todo esto, el perito tiene ciertas facultades, ¿no? Tiene libertad para investigar, para usar los métodos científicos que considere adecuados, puede pedir ver el expediente, que le entreguen objetos para analizar, ir a ver lugares, examinar personas con límites claro, pedir informes a oficinas públicas o privadas. Tiene bastante poder de acción. Sí, para poder cumplir con su tarea. El límite es que no puede usar medios ilegales o prohibidos para obtener información. ¿Y las partes pueden estar ahí mientras el perito trabaja, mirando qué hace? Sí, pueden. Las partes, sus abogados y sus consultores técnicos tienen derecho a asistir a las operaciones técnicas que haga el perito. Es una garantía de defensa, para controlar. ¿Pero pueden decirle qué hacer? No, ahí está el límite. Pueden estar presentes, pueden pedir alguna aclaración sobre los puntos de pericia, pueden señalarle algo que les parezca importante. Pero no pueden dirigir al perito. El que manda en la parte técnica es él. Y ojo, asistir es una facultad, un derecho, no una obligación. Si la parte quiere ir, le tiene que avisar al perito. ¿Y si no le avisan a la parte el día y la hora? ¿Se anula todo? La mayoría de los jueces y autores dice que no, que si la parte no manifestó su interés en asistir, la falta de notificación no anula la pericia, aunque hay opiniones distintas como la de Arasi, que cree que siempre habría que avisarles. Es un tema debatido. Bien, el perito entrega su dictamen. ¿Ahí se termina? Me imagino que las partes pueden decir algo. Claro que sí. Ahí empieza la etapa de contralor, de discusión. Se notifica el dictamen a las partes, les dan traslado, y pueden hacer varias cosas. Primero, pedir explicaciones. Si algo no se entiende, está oscuro, o si el perito se olvidó de contestar algo. Se limita a aclarar o completar lo que ya está. No es para pedirle cosas nuevas. Ok, pedir aclaraciones. ¿Qué más? Segundo, pueden impugnar el dictamen. Esto ya es ir al fondo, a la sustancia. Criticar si está bien o mal hecho. Por ejemplo, decir que no tiene fundamento científico, que las conclusiones son ilógicas, o que se contradice con otras pruebas, o que partió de datos falsos. ¿Y alcanza con decir no me gusta? No para nada. Quien impugna tiene la carga de demostrar por qué está mal. Tiene que dar argumentos sólidos, pruebas, a veces hasta presentar otra pericia, una contrapericia. No estoy de acuerdo y listo. Esto se resuelve al final en la sentencia. ¿Y la tercera opción? Es plantear la nulidad. Esto es, si hubo errores graves en el procedimiento antes de presentar el dictamen. Por ejemplo, si no dejaron a una parte controlar cómo se hacía la pericia, violando su derecho de defensa. Esto se tiene que plantear rápido, en 5 días desde que te notifican el dictamen, y se tramita por incidente. Perfecto. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto vale lo que dice el perito para el juez? ¿Tiene que hacerle caso sí o sí? El juez valora la pericia usando las reglas de la sana crítica. ¿Qué significa eso? Que usa la lógica, su experiencia, el sentido común y los conocimientos científicos generales. No está atado como si fuera una orden. El perito ayuda, pero el que decide es el juez. Ah, bien. Pero
Acá viene el pero. Si el juez decide apartarse de lo que dice un perito, sobre todo si es un dictamen serio, bien fundado, coherente, y sobre un tema muy técnico donde el juez no sabe, tiene que fundamentar muy bien por qué se aparta. No puede decir no me convence y ya está. Tiene que explicar con argumentos fuertes por qué cree que el perito se equivocó o por qué otras pruebas son más fuertes. Tiene que demostrar que el dictamen es ilógico, o que va contra la experiencia, o que le falta base científica. O sea, tiene mucho peso la pericia, aunque no sea obligatoria. Muchísimo peso. Pero el juez conserva la soberanía para decidir, siempre que motive bien su decisión si se aparta. Excelente. Creo que la prueba pericial en general quedó bastante clara. Pero vos mencionaste los avances tecnológicos, y eso nos lleva directo a las pericias científicas. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué tienen de distinto? Buena pregunta. Se usa ese término científicas no para menospreciar a las otras pericias ni al derecho, sino para identificar aquellas pruebas que surgen de avances científicos y tecnológicos más nuevos, que usan métodos súper rigurosos y que en general dan resultados con un nivel de certeza muy, muy alto. Acá se pone interesante la cosa. Acá se pone picante. Pensemos en el ejemplo más claro. Las pruebas biológicas, sobre todo las de ADN. Carbone las llama las reinas de estas pruebas. Dan porcentajes de probabilidad altísimos. Otro ejemplo que menciona el material es el sistema Pruger, un software para analizar caligrafía que es rapidísimo y muy preciso. Suenan casi como la verdad revelada. ¿Qué diferencias concretas tienen con las pericias más clásicas? Tienen varios rasgos particulares. A ver, como las clásicas, son prueba indirecta, pero diferencia 1. Muchas veces sus resultados son estadísticos. Te dan un número, un porcentaje de probabilidad. El ejemplo típico es la filiación. 99,99% de probabilidad de paternidad. Claro. Diferencia 2. Muy frecuente. Suelen necesitar la colaboración física de la persona. Para un ADN necesita sangre, saliva, algo del cuerpo. En una pericia caligráfica sobre un documento viejo, no necesitas que la persona haga nada. Ajá. Otra similitud, solo para cuestiones técnicas. Pero, y acá una diferencia importante. La complejidad de estas pruebas exige expertos o laboratorios ultra especializados y con equipos muy específicos. No cualquiera puede hacer un ADN bien hecho. Se necesita infraestructura. Totalmente. Y la diferencia más impactante, que ya mencionamos. Los resultados suelen tener un grado de probabilidad altísimo, casi certeza. El ADN puede dar 99.99 y pico %. Impresionante. Sí, pero ojo, como advierte Midón y otros autores, alta probabilidad no significa infalibilidad. La ciencia avanza, se equivoca, se corrige, lo que hoy es palabra santa mañana puede ser un error. No hay que comerse la magia y aceptarla ciegamente. Buen punto. Y esta certeza tan alta genera el gran debate. ¿El juez sigue valorando esto con la sana crítica o se convierten en pruebas casi tasadas donde la ley o la ciencia ya le dicen cuánto valen? Ahí empiezan los problemas, me imagino. Mencionaste lo de la colaboración física. ¿Qué pasa si alguien se niega? Por ejemplo, no quiere dar una muestra de sangre para un ADN en un juicio de filiación. ¿Lo pueden obligar a la fuerza? En el proceso civil, la respuesta mayoritaria y la que adoptó la ley es no a la extracción forzosa. Usar la fuerza física para sacarle sangre a alguien chocaría con derechos fundamentales. La integridad personal, la dignidad, la libertad. Entonces, ¿qué se hace? ¿Queda en nada? No. La solución legal y jurisprudencial es otra. Si la persona se niega a colaborar sin una causa justificada, esa negativa se toma como un indicio en contra suya. Es una presunción. Se interpreta como que, si no colaboras, por algo será. La Ley 23.511 de filiación lo dice expresamente y el Código Procesal tiene una regla general parecida para la conducta de las partes. O sea, no te obligan físicamente, pero tu negativa te juega en contra. Exacto. Ese indicio se suma a las otras pruebas que haya en el juicio. No puede ser la única base para condenar o decidir, pero pesa. Hubo debate, ¿eh? Vidart Campos, por ejemplo, decía que esto era inconstitucional, que violaba la garantía de no autoincriminarse. Pero la postura que prevaleció diferencia entre obligar físicamente, que no se puede, y valorar una conducta procesal, la falta de colaboración, que sí se puede. Va en línea con las cargas probatorias dinámicas y el deber de lealtad en el proceso. ¿Y si, hipotéticamente, se obtuviera la muestra por la fuerza? ¿Esa prueba valdría en un juicio civil? La gran mayoría de la doctrina en civil dice que no.
que esa prueba sería ilícita. Se obtuvo violando derechos fundamentales. Entonces, no se puede usar. Midón es muy claro en esto. Usar la fuerza física, la mano militari en civil, está prácticamente descartado. ¿Y en penal es distinto? En materia penal la cosa es más compleja. La Corte Suprema Argentina ha sido un poco más permisiva. Ha admitido ciertas intervenciones corporales, como sacar sangre, incluso sin consentimiento, si son indispensables para investigar un delito grave, si no son degradantes ni ponen en riesgo la salud, y si hay una justificación fuerte de interés público. El fallo M,D, fallos 318.2158 es un ejemplo. Pero siempre con control, con proporcionalidad. Fuera de lo penal, la regla es el respeto a la integridad física. Se buscan otras vías. Presunciones más fuertes por la negativa, multas por obstrucción. Entendido. Otro problema que mencionaste antes. La ciencia no es infalible. Avanza, cambia. Exacto. Peirano habla de la cuestionabilidad de ciertas técnicas. Que algo sea científico no quiere decir que sea perfecto o definitivo. El progreso existe, pero también el error, el debate, la evolución. Berizón daba ejemplos de estudios médicos que en ese momento eran aceptados y después se demostró que estaban mal. Claro. Las pruebas biológicas son un caso clarísimo de esto. Pasamos de intentar determinar la paternidad por el parecido físico, algo totalmente descartado hoy, a los grupos sanguíneos, que servían más para excluir que para afirmar. Después el sistema HLA, más preciso pero con limitaciones, y ahora tenemos el ADN. Que parece lo máximo. Es el estándar de oro hoy, sí, pero tampoco es mágico. Puede haber errores en el laboratorio, contaminación de las muestras, problemas en la interpretación de los resultados. Hay que mantener, como dice Falcón, un sano escepticismo. La relevancia de la prueba científica es innegable, pero no es absoluta, como decía Morello. No podemos caer en una fe ciega. Y esto nos trae de vuelta al cuarto gran dilema. Si una prueba de ADN da 99.9971% de probabilidad de paternidad, ¿puede el juez, usando la sana crítica, decir, para mí no es el padre? ¿No se vuelve casi imposible disentir? Es el nudo gordiano del asunto, la verdad. Pone en jaque el modelo clásico donde el juez es el perito de peritos y tiene la última palabra en la valoración. La propia Corte Suprema Argentina ha dicho que, para apartarse de una pericia científica de esta contundencia, se necesitan otras pruebas de igual o mayor rigor científico que la desvirtúen claramente. Uf, eso suena difícil de conseguir. En la práctica, como señala Arasi, es casi imposible. Si tenés un ADN bien hecho, que da 99.99%, ¿qué prueba científica le opones con el mismo peso? Por eso autores como Gossaini o Falcón llegan a decir que estas pruebas, en los hechos, funcionan casi como pruebas legales o tasadas. Pareciera que decide el científico, no el juez. Entonces, murió la sana crítica para estos casos. El perito reemplaza al juez. No, no debería ser así. La solución no es que el juez se convierta en biólogo molecular. Su rol, como decía Feiren, cambia. Ya no es tanto valorar el contenido científico en sí, sino controlar la aceptabilidad del método usado. ¿Es un método validado por la comunidad científica? ¿La regularidad del procedimiento? ¿Se hizo bien el estudio? ¿Se siguieron los protocolos? ¿Y la racionalidad de las conclusiones? ¿Son lógicas dentro de ese método? Es un control más formal, digamos. Un control de legalidad y racionalidad del proceso científico. Tiene que evitar la aceptación ciega, como alertaba Berizonce. Y si, a pesar de todo, decide apartarse, tiene que dar razones extraordinariamente fundadas. Tiene que poder señalar un error grosero, una falla metodológica evidente, una inconsistencia brutal. Morella hablaba de razones serias y fundadas. El juez sigue teniendo la última palabra para evitar lo que Peirano llamaba una dictadura del científico, pero su margen de discrecionalidad se reduce muchísimo y su deber de fundamentar por qué se aparta es enorme. La sana crítica sobrevive, pero adaptada, dialogando de forma mucho más exigente con la ciencia. Fascinante y complejo. Y nos queda el último punto, que parece de película, pero es un problema real. La cosa juzgada. Una sentencia firme que ya no se puede apelar. ¿Qué pasa si años después aparece una nueva tecnología científica, mucho más precisa, que demuestra sin lugar a dudas que esa sentencia fue un error? ¿Se puede reabrir un caso cerrado? Tema hipercomplejo y delicado. El principio general, la regla, es la inmutabilidad de la cosa juzgada.
Lo que se decidió, decidido está. Es por seguridad jurídica, para que los juicios terminen alguna vez. Non bis in idem. No se puede juzgar dos veces lo mismo. Pero esa regla no es absoluta. Chiovenda, Couture, grandes procesalistas ya decían que es relativa. Se admiten excepciones muy limitadas. Por ejemplo, si se descubre que la sentencia se consiguió con fraude, con dolo, si fue producto de un delito. Son las llamadas sentencias írritas, intolerablemente injustas. La propia Corte Suprema Argentina ha admitido la revisión en casos así, como en el famoso caso Thibault. La pregunta específica acá es, ¿un avance científico posterior puede ser una de esas causas excepcionales para tocar la cosa juzgada? Pensemos en un juicio de filiación de hace 30 años, decidido con pruebas malísimas, y hoy un ADN daría el resultado opuesto con certeza casi absoluta. Ahí está la gran tensión. Por un lado, la seguridad jurídica. Imagínate si cada vez que hay un avance científico se pudieran reabrir todos los casos viejos. Sería un caos. Pero por otro lado está el valor justicia. Y la verdad, sobre todo la verdad biológica, en temas tan sensibles como la identidad de una persona. Mantener una sentencia que hoy sabemos científicamente errada, que dice que alguien no es hijo de quien biológicamente sí lo es, o viceversa, choca fuerte con derechos humanos fundamentales como el derecho a la identidad. ¿Y hacia dónde va la cosa? La tendencia actual, aunque todavía hay mucho debate y no está legislado de forma clara en todos lados, se inclina a admitir la revisión en estos casos tan excepcionales. Particularmente en procesos penales, imagínate a alguien condenado y luego un ADN demuestra su inocencia, y en procesos de familia, como la filiación. Se empieza a considerar que la aparición de una prueba científica nueva, que sea decisiva, y que no existía o no era accesible al momento del juicio original, podría ser un motivo válido para revisar la cosa juzgada. O sea, se busca un equilibrio. Exacto. Autores como Midón lo sostienen y ha sido tema en congresos de jóvenes procesalistas. El Código Procesal Modelo para Iberoamérica también preveía algo así. Falta mucho por definir, ¿eh? ¿Cuál es la vía procesal? ¿Qué plazos hay? Pero se reconoce que la seguridad jurídica no puede ser una excusa para convalidar una injusticia flagrante cuando la ciencia nos da una respuesta contundente que antes no teníamos. Es buscar un equilibrio entre seguridad y justicia en la era del avance científico imparable. Bien, la verdad que hemos recorrido un montón, desde los conceptos básicos de la prueba pericial hasta estos dilemas súper actuales que plantean las pericias científicas. Esperamos de corazón que todo este repaso les sirva un montón para preparar ese parcial, así que una vez más, toda la suerte del mundo para las comisiones B6 y B9 de la UNE. Y para dejarlos pensando un poquito, si hoy nos rompemos la cabeza con el impacto del ADN o de software especializados, imaginen lo que se viene. Con la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, capaz de crear deepfakes, videos u audios falsos casi indistinguibles de la realidad. ¿Cómo van a ser los tribunales del futuro para evaluar una prueba pericial que venga de un algoritmo? ¿Qué va a significar aplicar la sana crítica a la conclusión de una máquina cuya lógica interna puede ser una caja negra, un misterio, incluso para sus propios creadores? Es un desafío que ya no es ciencia ficción, está acá, golpeando la puerta. Una reflexión que da un poco de vértigo, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan completo. Y nos encontramos en la próxima.